Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Señor, tú me sondeas y me conoces. Conoces todo lo que hay en mi corazón, mis intenciones y mis deseos. Hoy te pido que me ayudes a vivir en la transparencia, a ser honesto conmigo mismo y con los demás, que no busque agradar a los demás, sino agradarte siempre a ti. Tú eres mi pastor y conoces mis debilidades. Dame fortaleza para superar todo lo que me separa de ti y no te agrada. Ayúdame a dominar aquello que me destruye y me hace daño. Amén. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más, un jueves mensual, que hacemos este programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar. Y bueno, pues aquí estamos, pues una servidora, Lorena del Rey, acompañada de Irene Cuquerella. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y Chiti Hoyos, buenas noches. Buenas noches, encantada otra vez de estar con vosotras. Eso es, también, bueno, tenemos por aquí a nuestro invitado esperando, que, bueno, próximamente os lo presentaremos. Y bueno, y vamos a tratar el tema de la soltería, ¿no? Entonces, Chiti va a centrar esta parte de teología del hogar en este versículo. Chiti, cuéntanos. Sí, el versículo que he cogido es de San Pablo a los Corintios. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando agradar al Señor. Eso es, pues ahí vamos a conocer muchas cosas muy interesantes, como siempre nos cuenta Chiti. Vamos a descubrir ahí en profundidad, ¿no?, este versículo y con más referencias. Y luego tendremos esta entrevista que está comentando a Eloy, que os presentaremos después. Y luego tenemos la sección más breve del santo relacionado con el tema, que bueno, en este caso es un beato, el beato Contardo Ferrini. Y por supuesto la sección de interiorismo de Irene, que también nos va a dar así como algunas pistas, ¿no?, de decoración, que bueno, a lo mejor enfocado más a los solteros, pero que evidentemente, como siempre, esperamos que a todos nos sirvan, que seguro que sí. Así que ya, pues, sin más dilación, pasamos a la sección de Chiti Hoyos, de Teología del Hogar. Teología del Hogar. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Y así como decíamos, se introduce este tema de teología del hogar con Chiti Hoyos, que va a empezar ella a explicarnos con el versículo que acabamos de escuchar de San Pablo. Así que bueno, Chiti, pues adelante. Bueno, pues eso, el versículo que he dicho es de 1 de Corintios 7:32, por si lo queréis buscar.
Y en ese versículo habla San Pablo 2 veces de lo que es la preocupación. Primero dice, quiero que os ahorréis preocupaciones, y después dice que el soltero se preocupa. Entonces, parece una contradicción, ¿no? Me quieres ahorrar preocupaciones, pero luego me dices que me tengo que preocupar. Entonces, primero hay que ir a la etimología griega de la palabra, del verbo que se está usando. El verbo para preocuparse es merimao, que viene de merimma, que puede significar cuidado, preocupación, ansiedad, un pensamiento que ocupa la mente. En el Nuevo Testamento se usa de dos formas, de una forma negativa o positiva. La negativa, cuando se habla del merimao o de la merimma, él dice, de hecho, ahorraros preocupaciones, dice San Pablo, usa el adjetivo amerimous, que significa sin cuidado ansioso, libre de ansiedad, sin distracciones preocupantes, o sea, sin la ansiedad destructiva que divide el corazón y distrae. Esto es lo que quiere Pablo que evite el soltero, este tipo de preocupaciones. Pero por otro lado también se usa de forma positiva, que es lo que quiere Pablo fomentar precisamente, y entonces el verbo significa cuidado profundo y dedicación, y por eso dice, luego en Corintios 12, les dice que quiere que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros, es decir, que se cuiden unos de otros, se dediquen el tiempo y todo, que se vuelquen en los demás, ¿no? Ese es el aspecto positivo. Entonces, en esa frase están las dos cosas. La primera sería la parte negativa, no os preocupéis de cosas que van a daros ansiedad y os van a distraer. Y también, pero sí preocupaos de forma positiva de cuidar lo que tenéis que cuidar. Entonces, no es que el casado no se tenga que preocupar, también se lo dice, te dice que el casado se preocupa de las cosas del mundo, pero tiene que atender al Señor y su familia. Los dos tienen que agradar al Señor, pero San Pablo le está explicando a los solteros que precisamente su mayor preocupación tiene que ser esa, los asuntos del Señor, buscando agradar al Señor. Entonces, para entender mucho mejor este versículo tenemos que irnos al contexto en el que San Pablo lo está diciendo. Porque en esa época Corinto era una ciudad, pues era una ciudad próspera, era una ciudad rica, ¿no? Y también era multicultural, había pues gente, había judíos, había griegos, estaban todos ahí. Y también era moralmente relajada. Es decir, que de hecho cuando llega choca con los corintios precisamente por las costumbres morales que tienen, ¿no? Y había también diferentes clases sociales. Y el tema estaba en que en ese momento empieza la persecución por ser cristianos y se enfrentan también a escasez porque no les quieran vender, pues como pasará en Jerusalén, ¿no? Que no te quieran vender a los cristianos determinadas cosas, no les den los peores puestos de trabajo y cosas así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, casarse implicaba mayores responsabilidades y riesgos, porque el padre de familia pues tenía que proveer para la esposa y los hijos en tiempos de verdadero peligro, ¿no? Entonces tenían mayor vulnerabilidad emocional y sufrimiento si la familia era perseguida, ¿no? O pasaba hambre o cualquier situación, eran como más vulnerables porque tienes que cuidar de ti y de todos los demás. Y además había una falta de movilidad para servir a la iglesia o ir a otras ciudades, como San Pablo, por ejemplo, podía ir de ciudad en ciudad porque no tenía que llevar a toda la familia consigo. Entonces, antes viajaba la familia entera, eso lo vemos a lo largo de toda la escritura, que no se dejaban detrás, ¿no? Entonces, los solteros, en ese contexto, tenían una libertad mayor, porque podían viajar solos, dedicar tiempo a la oración, podían dedicarse a la enseñanza, a la misión, sin esas obligaciones familiares inmediatas. Entonces, no es que el apóstol desprecie el matrimonio, sino que habla de la ventaja práctica de la soltería en ese contexto para el anuncio del Evangelio. Era pues mucho más fácil. Entonces, vamos a centrarnos en la primera parte, la negativa. Quiero que os ahorréis preocupaciones. No le está diciendo San Pablo a los solteros, oye, mira, no quiero que os ocupéis de nada, ¿no? No le está diciendo eso, sino que tendríamos que decir más bien la frase así. Quiero liberaros de la ansiedad que divide el corazón entre las cosas del Señor y las cosas del mundo. O sea, vosotros no tenéis que buscar colegio para los hijos, comprar ropa, pedir beca, llevar a catequesis, a extraescolares. Tenéis vuestras propias obligaciones y, por supuesto, los solteros también tienen familia. Pero quiero que no viváis todo esto con ansiedad. Quiero que viváis con el corazón lo más unificado posible hacia el Señor. Entonces, esta libertad de corazón es por motivo. Es para dedicarse al Señor, pero esto no es automático. O sea, un soltero perfectamente puede ser perezoso, egoísta o pensar primero en sí antes que en el Señor.
Entonces, pero es verdad que digamos que estructuralmente en el día a día tiene menos obligaciones para dividir su tiempo y energía. Otra cosa es en lo que los ocupe. Entonces, por eso San Pablo dice en el versículo 35, os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Es decir, estoy diciendo que tenéis que dedicaros al Señor y esto es para vuestro bien. Que ese tiempo que tenéis vosotros, digamos, extra, entre comillas, porque los solteros están muy ocupados, el peso mayor de ese tiempo tiene que estar dedicado al Señor. Entonces, es lo que tiene que hacer el soltero. Debe aprovechar su libertad de movimientos para vivir con el corazón dirigido hacia el Señor. Y entonces, también en 1 de Corintios, en ese capítulo, les dice que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado. Es decir, que el soltero debe abrirse a la gracia para aceptar y mantenerse contento, porque quiere eso San Pablo, ¿no? Que se mantenga contento en su estado actual mientras Dios lo disponga así. Entonces, cuando dice quiero que os ahorréis preocupaciones, pues también está invitando al soltero a aceptar su estado actual como una oportunidad para entregarse a Dios, en lugar de vivir en la ansiedad constante por encontrar pareja. Porque la gratitud por tu vida, por el tiempo que te está dando para poder vivirlo íntimamente con Él, te libera de la angustia. Y entonces puedes enfocar la mente en agradar al Señor, que eso es lo que dice San Pablo. El soltero busca agradar al Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese don de vivir la soltería? Pues cuando la persona experimenta paz, libertad y mucho fruto, fecundidad en su soltería, en lugar de una frustración crónica. Esto ya se dio cuenta San Pablo desde el principio, por eso se dirige a los solteros y le dice, yo no vivo frustrado. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado al Señor. Y vosotros deberíais hacer lo mismo. Entonces, también otra cosa que puede hacer el soltero es dedicar tiempo y recursos al servicio y a la misión, porque en teoría tiene una mayor flexibilidad de horario para servir en la parroquia. No tiene que preparar cenas, por ejemplo, no te está esperando a nadie para preparar la cena y acostar a los niños pequeños. Entonces puedes alargar un poco a lo mejor las adoraciones. También hacer obras de misericordia como visitar hospitales y en horas que los demás normalmente no pueden. También puede ser voluntario de Radio María, por ejemplo. Entonces, el caso es que hay que aprovechar el tiempo para Dios porque nos está facilitando las cosas para eso. Luego, ya llevado a la teología del hogar, también el Señor, ya estamos viendo en todos estos programas, que el Señor también pide que tu casa sea un lugar de hospitalidad y también para el apostolado, pero también un lugar para poder orar. Es decir, el orden, la belleza y la pureza de tu hogar tienen que reflejar, hacer visible lo invisible, es decir, que tú estás consagrando tu vida entera al Señor. Entonces, tu casa tiene que ser un espacio de oración, donde se pueda estudiar la palabra y donde puedas tener intimidad personal con Dios. Pero, por supuesto, abierto a recibir amigos y recibir a personas necesitadas o lo que el Señor te esté pidiendo. Y por último, tienes que buscar santidad y pureza en cuerpo y espíritu para tener un corazón virgen para el Señor. Esto es entregado totalmente a Él. Entonces, lógicamente, tienes que acudir a los sacramentos con asiduidad. Entonces, en Corinto existían muchos peligros, eran lo que se llamaba, lo que dice la Escritura, como la presente aflicción, o sea, el momento que tenemos que estamos pasándolo mal porque hay persecución. Ahora mismo, pues eso no puede no estar donde estemos viviendo, que haya persecución, pero sí existen peligros reales que pueden ser para el soltero una fuente continua de preocupación. Por ejemplo, si el hogar se descuida, la libertad que ofrece la soltería se pervierte y en lugar de facilitar una dedicación al Señor sin divisiones, pues generas nuevas distracciones y hasta puedes caer en el pecado. O sea, por ejemplo, si la casa está desordenada y tienes ropa sucia, desorganizada y tal, te va a generar ansiedad y una sensación constante de que tengo que arreglar esto. Eso te va a robar la paz. Y en vez de ocuparte de las cosas del Señor, pues la mente se va a ocupar en la vergüenza o la culpa por tener la casa que tienes, que está hecho un desastre. También existe el peligro del aislamiento. El soltero puede pasar días enteros sin relacionarse con otras personas, especialmente las que comparten su fe, porque facilita vivir solo el quedarte en casa sin salir. Te acomodas. Entonces, el aislamiento es un caldo de cultivo para el pecado, no solamente para la pereza, sino que te puede llevar a la amargura, a buscar consuelo en pantallas, a la pornografía o a ver series interminables, incluso a las compras compulsivas. Entonces, esto divide el corazón porque estás teniendo otras preocupaciones más, digamos, mundanas que están intentando llenar el vacío emocional que tendría que estar lleno por el Señor. Entonces,
es verdad que el soltero puede llenar su tiempo con un trabajo también excesivo porque no se pone límites. Y entonces su casa convertirse en su despacho más que en un santuario. Y entonces ese es el problema, que descuidar el hogar donde tú te metes, convirtiéndolo en lo que no es, pues te va a llevar a un descontento al final con la soltería. O sea, hay gente que dice que mi vida no vale la pena ordenarla porque total estoy solo, ¿quién me va a ver? ¿Quién va a venir a juzgar lo que estoy haciendo? ¿A quién le importa? Entonces eso genera, pues eso, una ansiedad constante, puede llevar a la depresión. Incluso resentimiento a Dios porque no le ha dado una pareja en este momento, o compararse, idealizar un poco los matrimonios y decir, claro, ellos viven muy bien, como si no fuera otro camino también lleno de cruces y de pruebas. Y luego también, si no cuidas tu hogar, pues pierdes el testimonio que estás llamado a dar como cristiano, ¿no? Porque la gente puede sentirse no atraída a venir a visitarte precisamente porque el ambiente no ayuda, ¿no? Entonces pierdes oportunidades de evangelizar en tu casa. En general, vas a tener un estancamiento espiritual si no cuidas el que todo lo tuyo, todo lo de tu hogar y todo tu corazón esté en ese momento de soltería llevado al Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden evitar estos peligros? Pues primero, el mayor riesgo es pensar que estás solo y que no importa cómo esté tu casa. Porque la soltería, dice San Pablo, que es una ventaja, no una excusa. O sea, no voy a hacer cosas, sino que es una ventaja. Precisamente tienes que sacar todo lo bueno que tiene. Entonces hay que establecer rutinas sanas, dedicar un tiempo semanal fijo a ordenar, a arreglar el hogar, como un acto de entrega y amor a Dios. Luego tener una rutina de oración fija. Por ejemplo, puedes limpiar mientras escuchas Radio María o rezas. Y luego tener tu rincón de oración, ¿no? Que tiene que ser el punto central de esa dedicación para buscar agradar al Señor. Luego, por supuesto, abrir la casa a otros, invitar a gente, aunque no esté perfecto, que también te van a ayudar como un poco de examen de conciencia, a decirte, pero muchacho, estás descuidado, esto está fatal, no, está inundado de papeles, ordena tu vida o alguna cosa, o tienes que salir más, o te tienes que divertir, o estás pillando una depresión. Necesitas abrir para que alguien más tenga contacto con tu vida y te sirva como de espejo, ¿no? Para poder ayudarte. Luego, por supuesto, tienes que organizar el horario para tener una mayor disponibilidad para servir a la Iglesia, para servir al Señor en aquello que te está pidiendo. Y luego, y esto no se puede olvidar, pedirle al Señor la gracia para vivir bien tu soltería en tu hogar y en el mundo. Esto es importantísimo, hay que pedir la gracia todos los días para eso, para no tener el corazón dividido, de relajar la ansiedad, descansar en el Señor y entonces pues vivir con alegría. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero eso se lo voy a dejar a Irene, que luego lo va a explicar fenomenal. Y ya por último, lo único que quería decir es que tanto el matrimonio como la soltería son dones buenos cuando se reciben de la mano de Dios y se viven para su gloria, porque lo importante no es el estado civil, sino vivir fielmente el estado en el que te encuentras ahora mismo con el corazón unido a Cristo. Y entonces la soltería no se convierte en un tiempo de espera hasta que venga alguien, sino en un tiempo para dar fruto abundante. Y ese es el enfoque de San Pablo, que lo entendía muy bien porque no tenía mujer, era soltero. ¿Qué os parece el tema? Gracias, Chiti. Pues yo creo, sí, muy interesante, y yo creo que al final la clave es esto último que has dicho, ¿no? Que nuestra vida está enfocada a Dios, ¿no? Cada uno pues en su estado de vida pues tiene que enfocarlo a Dios, luego cada uno pues tiene su vocación, tiene sus medios para también llegar allí, ¿no? Este camino. Pero sí, como dices, eso, lo fundamental es enfocar tu vida al Señor y a lo que Él quiere y a dar fruto donde Él te ha puesto, ¿no? Creo yo. No sé, Irene, claro. Sí, así Irene, es. ¿qué te ha llamado a ti la atención? A mí, bueno, me encanta que desde nuestra casa podamos también dar gloria a Dios, seamos solteros, casados o vivamos un poco solos, porque hay veces que estando también en familia uno se encuentra un poco solo por horarios, en familia o compartiendo piso, y se puede aplicar también a otras situaciones, no solamente el vivir tú solo. Y bueno, pues descuidar tu hogar, como decías, pues es también descuidar tu vida espiritual, porque quizá ahí es donde se esconde lo que por fuera aparenta estar bien, pero en el fondo en tu casa, si no lo cuidas, pues te pierdes. Así que me parece crucial, sí. Muchas gracias por todo el desarrollo que yo he tomado nota, como siempre. Muchas gracias. Yo lo resumiría en que aprovecha el tiempo. O sea, estás soltero, pues aprovéchalo a tope porque el tiempo apremia, que decía San Pablo, ¿no?
que la venida del Señor está cerca. O sea, no desperdicies este tiempo en estar angustiado desde la mañana a la noche y preocupado en cosas que no, a lo mejor no dependen de ti. Y céntrate en el Señor y vive con paz y con alegría este tiempo y dando mucho fruto. Eso es. Pues nada, ahora quien nos lo va a contar, aquí tenemos a nuestro invitado, a Eloy Fernández Domínguez. Vamos ahora a preguntarle a él también, pues eso, cómo él lo vive y pues a explicarnos también cómo vive para el Señor. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Las fases del amor. Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger. Y así llegamos como decíamos, a esta sección que hacemos ya más de testimonio, no más testimonial, en la que hoy tenemos a Eloy Fernández Domínguez. Muy buenas noches, Eloy. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos hoy un poco de tu tiempo y bueno, pues preséntate si quieres primero así un poco y luego ya te vamos haciendo las preguntas. Vale, pues yo nací en Oviedo y en una familia cristiana. Tengo 2 hermanas que actualmente están casadas. Fui a un colegio religioso de jesuitas, del cual guardo pues muy buen recuerdo. Y luego pues también hice mis estudios universitarios allí en Oviedo. Cuando acabé los estudios universitarios, pues claro, en las provincias generalmente es complicado encontrar trabajo y me vine enseguida a Madrid, donde empecé a trabajar, con la idea de coger experiencia, estar 1 año, 2, 3, los que fueran y regresar, pero eso ya se ha ya extendido en el tiempo, que ya llevo aquí muchos años, ¿no? Al principio, bueno, los primeros 4 o 5 años viví con un amigo, un chico que había conocido en confirmación, en mi parroquia de Oviedo, en los Claretianos, en el Corazón de María. Y luego ya a partir de esos 4 o 5 años pues ya he vivido solo y bueno, pues estoy soltero y como digo yo, pues estoy felizmente soltero. Si el día que pues me case, pues aspiraré a estar felizmente casado, pero de momento disfruto de mi soltería. Claro. Y Eloy, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Inconvenientes de vivir solo y bueno, también de todos los inconvenientes, a lo mejor no sé si alguna vez has sentido, ¿no?, que esa soledad puede pesar. Bueno, yo creo que mucho depende de la actitud que tengamos cada uno, ¿no? Porque puedes estar soltero, puedes estar casado, puedes consagrar tu vida a Dios o puedes estar viudo, ¿no? Y yo creo que lo que importa es sobre todo lo que sientes, ¿no? Lo que ha ido comentando un poco Chiti antes, ¿no? Pues lo que tú tienes en tu interior, cómo se lo ofreces a Dios, ¿no? Porque yo creo que puede haber solteros que parecen casados, ¿no? Porque tienen una vida abierta a los demás, dedicados a su familia, a los amigos, a la parroquia. Y al revés, casados que pueden parecer solteros, ¿no? Porque lo único que están deseando es estar solos, tener tiempo para ellos, escaquean de las labores pues de la familia, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es un poco la actitud, el momento en el que te toca vivir, ¿no? La situación en la que estás, aprovecharla al máximo y bueno, pues tener sobre todo una actitud de escuchar a Dios, a ver lo que es lo que te pide, ¿no? Y hacerlo, ¿no? De todas formas, los solteros yo creo que bueno, pues tenemos pues una serie de ventajas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la libertad, ¿no? Pues nos podemos organizar tanto en tiempo como en espacio, pues lo que queramos, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y, bueno, mi familia está en Oviedo, mis padres, mis hermanos, o sea, una de mis hermanas y mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces me levanto un día y tengo ganas de ir a Oviedo y me voy por la tarde. A la salida del trabajo cojo y me voy, no tengo... Claro. Es muy fácil. Eso es un lujo, la verdad. Claro. Está fenomenal. No tienes que montar a nadie en sillitas ni nada, es todo directo. ¿Y qué significa para ti tu casa, Eloy? En tu día a día, ¿qué significa para ti tu casa? ¿Qué es para ti tu casa y cómo la vives en el día a día? Bueno, mi casa, no sé, lo que puedo decir lo primero es que yo cuando meto la llave en la cerradura, lo primero que siento es una gran alegría. No sé cuál es la razón, no la puedo decir, pero me produce mucha satisfacción. Y eso que es un piso de soltero, o sea, ordenado, como decía Chiti, eso sí, pero muy sencillo, o sea, en el sentido de que no tengo grandes cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría también no solamente hablar de la casa de ladrillo, ¿no? Sino un poco, para mí, la que es más importante, ¿no? Que es la casa que tenemos en nuestro interior, ¿no? La que podemos construir, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo a los estudios, a los cursos, posgrados, buscar trabajo, hacemos montones de cosas, pero nos damos cuenta que somos personas adultas muchas veces y sin embargo nuestra parte interior, nuestra parte humana, nuestra parte espiritual, pues a veces la hemos dejado un poco de lado, ¿no? Entonces, yo creo que todos, pues es bueno dedicarle un poco de tiempo a esa casa que tenemos dentro de nosotros, que además es que yo creo que a Dios le puedes encontrar pues en un sagrario, en la custodia, cuando tienes adoración, pero ahí es muy importante, le puedes recibir, pero también lo puedes tener dentro de ti, va contigo a todos los lados, ¿no?
Claro, Entonces, eso me lleva a mí a preguntarte, ¿tienes algún horario para tu vida espiritual, alguna organización así más o menos clara de sí, este tiempo? la verdad es que soy bastante metódico, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo creo que todas estas cosas también acaban convirtiéndose pues también en, bueno, pues en rutinas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando despierto, pues es dar gracias a Dios y luego prepararme para el día, ¿no? Lo que hago es, pues pedir a Dios que tanto mis pensamientos como mis obras o todo lo que piense o haga, pues que vaya en la dirección adecuada, ¿no? También tengo un momento para, bueno, pues tener presente a todos los amigos, a familia, todas las intenciones que tengan. Bueno, pues empiezo así el día, ¿no? Siempre bendigo la mesa, es una cosa que ya me enseñaron mis padres Muy desde bien. pequeño. Mm. Aunque esté solo, pues la bendigo, incluso me leo algún parrafito, algo bueno, relacionado con dar gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Y por todo, ¿no? Luego también, bueno, pues hago, generalmente por la tarde, leo el Evangelio del día y escucho alguna reflexión, ¿no? De algún sacerdote sobre el Evangelio. También suelo leer también la vida del santo del día, que yo creo que es muy aleccionador, ¿no? Porque en este mundo en el que vivimos, con tan pocos referentes, ¿no? En los que Ujú. fijarnos, ¿no? Pues yo creo que gente sencilla, gente que fue como nosotros, que cometió sus errores, muchos de los santos al principio de su vida, pero sin embargo encontraron en Dios un refugio y algo por quien dar la vida, ¿no? Pues me parece también, pues, no Sí, sé, a mí no me bonito, tienes ¿no? que convencer, yo soy súper friki de los santos. Te iba a preguntar, ¿en tu casa haces algún tipo de apostolado? ¿Los haces todo fuera o servicio a la parroquia? ¿O dentro de tu casa también en algún momento has abierto algo para, para el servicio Bueno, del mira, Señor? yo, por ejemplo, también de las cosas que podía comentar un poco bueno, pues el tener la casa abierta a los demás, ¿no? Lo comentaste, Chiti, tú también Sí. antes, ¿no? Y es un poco el que tu casa también, bueno, pues sea un lugar donde yo soy de fuera y, bueno, pues siempre hay gente que viene a visitarme, ¿no? Amigos, incluso amigos extranjeros que tengo, ¿no? Porque hablabas de apostolado. Bueno, yo hace unos años también he ido varias veces a Centroamérica a hacer voluntariado, ¿no? Ujú. En una iglesia en Centroamérica donde había muchísima inmigración, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues allí hice amigos y muchas veces pues también vienen por aquí, ¿no? Amigos extranjeros, amigos de Asturias. Y luego, bueno, puedo contar una anécdota, ¿no? Que también, pues, que una disponibilidad que tenemos los solteros. Yo, por ejemplo, en mi familia, a mi padre hace unos años, pues le diagnosticaron un cáncer con metástasis, le dieron un diagnóstico bastante malo y, y nada, pues la esperanza de vida era de unos meses, ¿no? Entonces, pues yo hablé con él y le dije que no nos podíamos quedar así y que era bueno pues el escuchar una segunda opinión, ¿no? Bueno, le ofrecí venir a Madrid y escuchar una segunda opinión y la verdad es que en esa semana conseguimos una segunda, una tercera y una cuarta opinión, ¿no? Mira, El caso, el caso es que el diagnóstico era el mismo, eso no había que lo cambiara, pero sí la esperanza de vida era, bueno, pues un poquito mejor, ¿no? Entonces, hablando el último día, pues yo le sugerí que a lo mejor era mejor que se tratara aquí en Madrid bueno, pues nada, que lo lleváramos juntos, ¿no? Pues mi madre, mi padre y yo, ¿no? Y bueno, pues así fue. Esos pocos meses que le ofrecieron de vida, pues al final se convirtieron en 2 años. qué bueno. Y sí, fue una oportunidad muy buena, pues bueno, pues no solamente para vivir una enfermedad de una forma triste, sino para despedirnos, pasar momentos agradables, pasear, contarnos cosas que nunca nos habíamos contado. Bueno, pues no sé, si gracias a, pues quizás si estuviera casado y tuviera niños, pues eso hubiera sido más Ujú. complicado, ¿no? Sí, Qué seguro. bonito, Eloy. Pues Ujú. también, claro, esto es como aprovechar, ¿no? Ese tiempo de soltería. También, ¿cómo enfocarías esto? ¿Qué podría ayudar, ¿no? A otros solteros a aprovechar ese tiempo de soltería, ¿no? Que no, pues eso, como que no caigan en la desesperanza o en lo que decía Chiti, de decir, pues nada, me dejo llevar y no hago nada, ¿no? Estoy aquí, me estanco y no, ¿no? Y eso también unido a cuáles crees que son las peores tentaciones, ¿no? Para un soltero que quiere agradar a Dios. Sí, bueno, tentaciones son muchas, ¿no? Por ejemplo, pues mucha gente se esconde en el trabajo, ¿no? O sea, pasan horas interminables, nunca acaba de marchar de la oficina. El individualismo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde es el yo, todo es para mí, ¿no? Mi Facebook, mi WhatsApp, vas a pedir una hamburguesa y es como yo la quiero hacer, ¿no? Pues yo creo que también un poco salir de ese yo, ¿no? Más cosas, pues por ejemplo también mucha gente también tiene ansiedad en la búsqueda de pareja, yo creo que es lo peor, lo peor que puedes tener, Ujú. porque cuanta más ansiedad, más van a echar a correr. Entonces yo creo que el estar tranquilo, ¿no? Bueno, pues las cosas ya vendrán y sobre todo, pues, ¿qué consejos puedo dar?
pues, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pues escuchar qué es lo que Dios quiere de ti, ¿no? En lo sencillo, ¿no? En cosas sencillas, pues, qué es lo que, a qué te llama Dios, ¿no? Yo creo que también, hay una oferta cosas que puedo aconsejar, pues, hay una oferta muy variada de cosas de cursillos, ¿no? Que puedes hacer, desde los cursillos de cristiandad, Emmaús, hay también unas monjas en Arenas de San Pedro, ¿no? Que son unas franciscanas alcantarinas que dan formación para chicos de 18 hasta los 50 años, ¿no? O sea, y que están muy especializadas en gente de esa edad, ¿no? Que es muy complicado encontrar gente, bueno, pues con la que puedas hablar, con la que puedas conversar, con la que puedas plantear tus dudas, ¿no? Con gente para personas de esta edad, ¿no? Y luego hay una cosa que hago y el que crea que le venga bien, pues que lo pueda hacer. Yo hago todos los días un diario, ¿no? Donde apunto solamente 3 frases. Todos los días apunto 3 frases y esas 3 frases son de agradecimiento, ¿no? Por 3 cosas que me hayan, pues producido agradecimiento, ¿no? En el día. Y puede ser, por ejemplo, que me he dado un paseo desde mi trabajo hasta casa y he visto la puesta de sol, o que he quedado con un amigo y hemos ido a cenar y la conversación que me gustó, pues que fue muy agradable, ¿no? Pues no sé, yo creo que eso ayuda, ¿no? Y a veces lees un poco de hace unas semanas o de hace unos meses y no sé. Te anima, ¿no? Qué bien, qué bonito. Sí. La verdad es que es una buena idea, el diario. Y otra cosa que yo también veo es que una cualidad que veo muy poco frecuente hoy día es la de ilusionarse con la vida de los demás. Creo que es una cualidad bastante poco ausente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que salir un poco, los solteros que además tenemos tiempo, estamos más solos, ¿no? Pues es salir un poco de nosotros y escuchar, ¿no? Tratar de escuchar a cualquier persona, ¿no? Aunque sea el conserje de tu casa, un compañero de trabajo, un familiar, cualquier persona, ¿no? Y sobre todo, pues el sentir que a esa persona le estás prestando atención, que le estás escuchando, ¿no? Bueno, y eso muchas veces... Me encanta como lo has dicho, ¿no? Ilusionarse por la vida de los demás. O sea, es que me ha parecido una frase estupenda, me la he notado de todo. Me la he apuntado. Sí. Sí. Que no es lo mismo que cotillear en la vida de los demás. Ojo, No. hay que tener cuidado. Sí, no, porque eso es vivirla. Sí. Cuando lo haces tiene que ser con unos oídos abiertos y yo creo que generosos, ¿no? Que la persona se vaya reconfortada y tú lo que tienes que hacer es, si te ha contado algo que es muy personal, pues en ese momento meterlo en la carpeta de solo para ti. Vamos. Claro. Y volviendo a este tema, que ya sabemos que el visillo no es lo más importante de tu casa para cotillear, ¿qué es lo más importante para ti en tu casa? Porque las cosas también pues nos rodean y nos servimos de ellas. ¿Qué es lo más importante para ti en tu casa y cuál es la zona que a ti te llena más y que dices, mira, este es el corazón de mi casa, es el centro? Bueno, yo trabajo todo el día, ¿no? Mañana y tarde, entonces llego a casa muchos días ya pues a las 7, a las 7:30 o así, ¿no? Entonces, y muchas veces, bueno, después de trabajar voy a hacer deporte o, bueno, tengo alguna actividad, ¿no? De algún tipo, o quedo con alguien. Pero bueno, cuando llego a casa en torno de las 8, 8:30 o 7, depende del día, pues a mí me gusta mucho estar en el salón, ¿no? Es un sitio donde entra bastante luz, donde puedo ver las montañas de Madrid incluso, y vamos, la sierra. Y luego, pues, bueno, me gusta, bueno, pues disfrutar de una cena, aunque sea sencilla, pero, pues, no sé, muchas veces viendo la tele o, no sé, o leyendo el periódico, alguna cosa así, ¿no? Y, bueno, en el salón también es un lugar donde de las cosas que decía antes que hacía, ¿no? Espirituales, pues de leer el Evangelio, de leer la vida del santo del día, lo que sea, pues también es un lugar donde, bueno, pues yo lo dedico también un poco a estas actividades y donde tengo también, pues, alguna imagen, ¿no? De la Virgen, de Jesús, ¿no? Pues un poco que me ayuden un poco pues a llevar vamos a entrar más en materia, ¿no? con este tema. Qué bonito, un lugar donde disfrutar de las cosas que Dios nos regala y de la relación con Dios. Yo creo que está aprovechando muy bien el tiempo, Eloy, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por años sí, por... Sí. Pues muchas gracias, Eloy, por compartirnos todo esto. No sé si se ha quedado algo en el tintero, quieres compartir algo más que querías compartir. Bueno, que yo lo que podría decir así al final para terminar es un poco que la soltería es un periodo a veces un poco incierto, un poco a veces con interrogantes, pero en general la vida es así, ¿no? Y que yo lo que podría decir también por mi experiencia es que nadie se desanime, que en la vida hay que caerse y levantarse, que una persona pues que generalmente llega a encontrar pues su felicidad
pues generalmente, pues a base de pasar por momentos a veces un poco más oscuros o más solos, lo que sea, pero que no se sienta nunca pues sola o triste porque Dios está con ella, ¿no? Y que el matrimonio es para mí por lo menos es un matrimonio a 3, ¿no? Donde Dios está en el centro, y yo creo que la soltería es a 2, ¿no? Donde tú tienes a Dios, ¿no? O sea, no estás solo, ¿no? Es lo que podría decir, que con Dios nunca estás solo. Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias, Eloy Fernández Domínguez, por compartirnos tu testimonio, ¿no?, de tu vida ahora de soltería. Y bueno, pues todos nuestros oyentes seguro que van a rezar mucho también por ti, por tu santidad. Y bueno, pues también mucho ánimo. Aunque bueno, parece que estás muy animado en general, no necesitas ¿no?, que te mandemos mucho ánimo, pero muchas gracias por compartir tu testimonio, que seguro que ha servido mucho a mucha gente. Muchas gracias, Eloy. Nada, muchas gracias a vosotros. La casa de mis papás. Santos del hogar. Un millón de historias, pregúntale a mi mamá. Sirviendo en Café Memorias, la casa de mis papás. Y así llegamos a esta sección de los santos del hogar que Chiti Hoyos nos va trayendo, pues santos, beatos, bueno, etcétera. Y hoy tenemos, como decíamos al principio de este programa, al beato Contardo Ferrini. Chiti, jamás creo que he oído hablar de este beato. A lo mejor luego cuentas algo y me suena, pero ahora mismo no recuerdo nada. No. Cuéntanos. Es bastante desconocido. Es de principios del siglo XIX. El beato, finales del siglo XIX, principios del XX. Se murió en 1902. El beato Contardo Ferrini se le conoce como el santo de la universidad en Milán, porque él era un jurista y además era experto en derecho romano. Entonces él estudió su carrera de derecho y tal, pero luego se fue a Berlín a hacer el posgrado porque le dieron una beca. Y eso fue para él decisivo, porque se encontró solo, sin la familia. Tuvo que vivir por primera vez solo allí, además en un país extraño, que además el ambiente que había pues era prácticamente protestante. Era un cambio muy grande entre Milán y Berlín. Era una cultura muy diferente, y entonces hay mucha gente que eso hace que su fe se debilite, pero en el caso de Contardo fue al revés, o sea, se fortaleció. Él se dio cuenta de que a menudo el mundo que tenía alrededor ignoraba a Dios, pero él quería reforzar eso, y entonces hizo un voto privado de castidad a los 22 años. Era un voto con el que él quería decir: pertenezco totalmente a otro reino, no a esto que estoy viendo en este mundo, ¿no? Entonces él entendió que para ser el apóstol que Dios quería necesitaba tener el corazón libre. Y entonces el celibato le permitía entregarse sin reservas a lo que él quería. Él sentía que su misión era santificar el mundo de la cultura y la ciencia, y en concreto la ciencia jurídica, que era donde daba clases en la universidad. Y entonces él tiene una cita que dice: mi vida es un suspiro continuo hacia Dios. Mi soledad no es vacío. Es plenitud, porque en ella encuentro a todos los que amo en el corazón de Cristo. Así que el voto fue su compromiso personal y secreto entre él y Dios, que lo renovó cada año para poder decir: sigo primero tú, o sea, sigo en mi vida poniéndote a ti por encima de todo lo demás. Y hay otra cita que dice: qué dulce es el Señor, qué alegría es estar solo con Él, y si el mundo supiera qué paz se encuentra en el silencio del estudio y en la oración, todos querrían esta soledad. Pues 5 años después de terminar el posgrado en Berlín, se hizo terciario franciscano, y eso le ayudó a ordenar su vida espiritual, porque los franciscanos tienen una regla, ¿no? Una regla de oración, incluso los terciarios, si lo siguen, ¿no? De meditación, oración, sacramentos, y eso le ayudó mucho a ordenar su vida espiritual. Y además se involucró en otro apostolado, pero social. O sea, él era un miembro muy activo de la Sociedad de San Vicente de Paúl y visitaba todas las semanas a familias pobres en los suburbios de Milán, precisamente porque era soltero, podía hacer eso. Y además fue concejal, que intentó luchar porque la educación religiosa y los servicios sociales pues tuvieran relevancia en el mundo secular. Y luego se rodeaba de los intelectuales más importantes. Y uno de ellos era Achille Ratti, que fue el futuro Papa Pío XI, que era muy amigo suyo y se escapaba con él a la montaña. Entonces, en su casa de soltero, bueno, él después de volver de Berlín tuvo su propia casa, o sea, él tenía una casa con su familia donde iba los veranos y estaba allí, pero él tenía su pequeño apartamentito en Milán, del que iba de la universidad a su casa, de su casa a la universidad. Entonces, él no tenía servicio, que en esa época era rarísimo que no tuviera servicio, sobre todo si eras un catedrático de universidad, porque él llevaba una vida muy humilde, ¿no? Entonces, también se sabe que cada vez que llamaba a un pobre a su casa le daba lo primero que tenía, y se quedó sin la mitad de la ropa, y la familia tenía que ir a llevarle ropa porque se quedaba sin nada en cuanto aparecía.
Luego, para él, sus habitaciones estaban llenas de códigos legales, todos los libros que necesitaba y tal. Para él, estudiar era una forma de oración, porque él decía, señalaba, en su escritorio siempre había un crucifijo pequeño, y él le decía que no leía las leyes solo, sino que las leía con Dios, y señalaba la cruz a todo el que pasaba por su casa, ¿no? Porque no era una oficina. Toda su casa era un oratorio y todo su trabajo era oración para él. También era austero, o sea, no tenía muchos lujos, a pesar de tener mucho dinero. Pero tenía su rutina, como hemos dicho antes, se levantaba muy temprano, rezaba el rosario camino a la universidad, comulgaba todos los días, que en aquella época tampoco era muy común. Y cuando volvía a casa se tiraba entre 6 y 8 horas seguidas de estudio, que sus libros, sus grandes obras sobre derecho romano todavía sean referencia en Milán y todavía se usan y se estudian. Y entonces, por la noche, antes de dormir, hacía un examen de conciencia y hacía un poco de lectura espiritual y tal, y se cuenta que a veces lo encontraban sus familiares cuando estaba en su casa en verano, de noche de rodillas en el suelo, en oración, totalmente absorto. Pero él sabía que tenía que tener su propio combate espiritual. Él en concreto luchaba contra la vanidad. Entonces no tenía ni un solo título en la pared, ningún título, ni un diploma, ni las notas, ni los premios, nada, todo eso escondido. No quería que se hablara de eso. Él siempre reconducía la conversación para que no se hablara de él. Y luego tenía la mente ocupada porque decía que cuando el pensamiento está lleno de Dios no queda sitio para el mal. Y luego para luchar contra el aislamiento, la depresión y todo eso, pues hacía alpinismo, porque le encantaba la montaña y ahí es donde se iba con el Papa Pío XI antes de ser Papa. Porque decía que allí encontraba el silencio necesario para contemplarle. Murió joven, porque murió a los 43 años de una fiebre tifoidea en el campo con sus padres. Pero su vida es un ejemplo de vivir la soltería como una libertad para amar y cómo supo también convertir su hogar en un sitio, como dice San Juan de la Cruz, de soledad sonora, ¿no? Donde el silencio permitía que Dios hablara en medio de los libros y luego él lo pudiera irradiar a los demás. Qué bonito, Chiti, también. Muy buen ejemplo, ¿no? Muy bonito la vida de nuestro beato de hoy. Sí, creo me ha que encantado. toca todo lo que hemos hablado. Sí. Y como novedad, el servicio a través de la política, porque cuánta falta hace. Sí. Pues muchas gracias, Chiti. Y bueno, pues ya vamos así a la última sección del programa de interiorismo. Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí. La casa interior. Pequeños ponis, pastel de mantequilla. Y así Irene nos va a contar, como siempre, pues esta parte de estas claves pinceladas para, pues eso, los que viven solos, ¿no? En los solteros especialmente, pero yo creo que también podemos sacar mucha enseñanza para todos. Cuéntanos, Irene. Muy bien, pues sí, las cosas que nos rodean son importantes para vivir nuestra vocación y nuestro encuentro con Dios. Y en este caso, pues lo he intentado resumir en 5 puntos. Yo el primer punto lo he titulado Como nadie me ve, es decir, Dios sí me ve, pero me puedo dejar llevar por ese, bueno, esto total, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a esforzar en que esté bonito, en que esté bien, en cuidar lo que se rompe? Total, si solo lo uso yo, ¿para qué me voy a hacer yo la cena? ¿Para qué voy a cambiar de sartén? No sé, todo ese tipo de cosas de dejadez, que quizá nos podemos llevar con una forma oculta de humildad o de total, para mí no es importante, pero lleva sus peligros. Entonces, como nadie me ve, digamos que lo convierto en la canción de Alejandro Sanz de Cuando nadie me ve. Pues es importante que mi vida sea coherente dentro y fuera, ¿no? Y que cuide también esas pequeñas cosas que me hacen pues ser, porque soy templo del Espíritu Santo y necesito esas cosas también. Y para ello, pues algunos tips que nos pueden ayudar, como este hermano guardián, digamos, de nosotros mismos, que esté pendiente de mí porque no hay nadie que me vea en casa, pues pequeños cartelitos o recordatorios en el móvil a modo de ejaculatorias que me ayuden a situarme. Por ejemplo, pues cada uno que se busque las suyas. Todo me es lícito, pero no todo conviene, de Corintios. Y con esta idea que, bueno, pues que tengo que hacer cosas que me construyan, que me convengan, aunque sean cosas buenas, pero tengo que mirar que sean lo que Dios me pide y lo que a mí me conviene en ese momento. O llenaos del Espíritu, no de vino, de Efesios. Por sustituir y no prohibir cosas. Nada es, hay cosas que no son malas ni buenas, pero tengo que llenarme de lo bueno. Cuidar también lo que veo y hago. Por ejemplo, porque podemos pensar en elementos en nuestra casa, por ejemplo, un corazón de Jesús al lado de la televisión o del ordenador, o una alarma en el móvil para cuando me pongo a hacer algo, a jugar algún juego
o a ver una serie, ¿no? Porque te van enganchando, ya todos lo hemos experimentado y nadie te viene a decir, oye, que llevas mucho rato. Que sean cosas que nos construyan y que no nos dejemos llevar por cualquier cosa que pongamos. Un punto 2 podría ser ocupar mi tiempo en casa conscientemente. No solamente dejarme llevar, sino pues prepararlo, ¿no? Porque ya sabemos que cuando el diablo no sabe qué hacer, pues mata moscas con el rabo. Y si no se agenda y no hacemos algo periódico con esa regla de vida que también hemos visto en la vida del santo que nos ha presentado Chiti, en el Beato, pues se nos va. Por ejemplo, preparar con cariño y cuidar un espacio concreto para cultivar algún hobby que sea fácil de colocar y poner, pues si nos gusta, que elijamos cada uno lo que nos guste, pues puzzles o canto o locución de libros, que también hay gente que le gusta, o pintura, que sea fácil y que no nos dé pereza, porque eso también es bueno, ¿no? Ocuparlo en cosas buenas y que nos construyan. Un club de lectura, a ver si queremos leer y podamos tener ese espacio de lectura. Y también mente sana y cuerpo sano, ocupar el tiempo en cuidar de mí, sin que sea algo excesivo, pero sí lo necesario. Y no caer en esta dejadez, ¿no? De comer demasiado helado, imagínate, que nos ponemos y nadie nos dice, oye, que llevas ya un bote entero. Pues quizás ponernos estas rutinas de una vez a la semana me como el helado, me toca los viernes. Y también quedar con gente para hacer cosas que tengan que ver con la salud. También podemos tener algún espacio en casa también para hacer estos ejercicios, que esté a mano y que me esfuerce un poco en ello. El tercer punto podría ser socializar y favorecer que vengan hermanos guardianes a mi casa, ¿no? Antes hablábamos de ser el guardián de tus hermanos y tú no tienes a nadie en tu casa que es guardián de ti. Y también serlo para otros. Con esto pues combatimos el aislamiento que nos puede sin querer pues acoger si no ponemos algo que nos obligue a movernos y que no te venza la pereza. Por ejemplo, ideas, pues un calendario de invitados en casa, por ejemplo, una cena colaborativa que dice una amiga mía, cada uno trae sus cosas, y que sea periódico, también nos ayuda muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo era voluntaria de la radio de diócesis, que nos insistían muchísimo en eso, y es que llevaban toda la razón. El primer martes, que fijáramos, el primer martes de mes, y así nadie se descuelga, porque todo el mundo sabe que es el día. Y eso también me parece interesante, que lo escuché en un sitio y me pareció bueno, el día de limpieza y arreglos de casa comunitaria, es decir, tenemos unos cuantos amigos y oye, pues quedamos los sábados por la tarde a hacer los arreglos de la limpieza general una vez al mes y luego comemos pizza o lo que nos guste y pasamos una tarde estupendísima. Pues es una forma de no dejar nuestra casa a lo loco y también de llenarla. En Valencia se llamaría el almorzaret, por ejemplo. El cuarto punto que os propongo es el del servicio. Cuidado con tener cosas protegidas y no invitar amigos con hijos, porque, madre mía, es que me van a romper la mesa, es que los niños van a tocar no sé qué, o me van a molestar porque van a entrar con los pies y me van a estropear la alfombra. Pues ese tipo de cosas que son un poco rígidas, quizá forzarnos a que ocurran, o quizá a que tengamos cosas que sean fáciles de quitar y poner para que no nos impidan el invitar. Y cuidar esos pequeños detalles de acoger que quizá nosotros no conocemos porque no tenemos niños, pero los demás se sienten a gusto si las tenemos en cuenta. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que tengo un tío que es soltero y tiene una casa que cuida también mucho, se la hizo nueva con toda su ilusión y me sorprendió muchísimo porque la tenía llena de juguetes, tiene una piscina llena de juguetes para los niños, juguetes de piscina de todo tipo, vamos, en mi casa no hay ni la mitad. Y me di cuenta que era eso, para que se sintieran los niños felices, y de hecho les encanta ir a casa de su tío, están siempre deseando ir a casa y han pasado los años y sigue igual. Pues esas cosas que nos hacen ponernos en el lugar del otro para no aislarnos y para mantener ese contacto familiar y que todo sea fácil para acoger. El voluntariado, pues también me encontré con un voluntario de Radio María, que tuvimos el encuentro hace poco, de voluntarios nacionales, y me decía que se había quedado viudo y para él ser voluntario de Radio María telefónico, es decir, que le llamaban por teléfono los oyentes para cualquier cosa, para él era una alegría y una compañía muy grande. Él acompañaba a esas personas, hacía un servicio para los demás y para la Virgen, y a la vez se sentía muy acompañado. Y por último, el orden con las cosas y los tiempos, que también ha salido en todo el programa. Muy importante no acumular, no descuidar tampoco las cosas que son necesarias y que sean dignas. Y también tiempos para los demás.
y que tienen de ti para que no te sientas pues que no hay alguien que también está pendiente de ti y tú pendientes de otros, con vecinos, amigos y familiares. Muy bien, Irene, pues muchas gracias por todas estas ideas y bueno, pues como siempre pasamos ya a la despedida de este programa. Así llegamos al final de este programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar, que esperamos que os haya gustado, que hemos tratado este tema central de la soltería, de cómo vivirla con este testimonio de Eloy, en la parte de teología del hogar de Chiti, la parte práctica de los santos, con nuestro beato, con Irene en la parte de interiorismo. Y bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado, os haya gustado, podéis compartirlo, si queréis está el podcast en radiomaria.es, también en nuestras redes, en Paz a esta casa, estamos en Instagram, podéis contactarnos por ahí, o en el email pazaestacasa@radiomaria.es. Nos encontramos, si Dios quiere, en un mes, el 18 de junio, en esta misma franja horaria, con pues un nuevo tema, muy interesante seguro, y ya que ya os compartiremos. Y bueno, pues Irene Cuquerella, muchas gracias por también todos tus ejemplos y toda tu parte práctica, ¿no? Muchas gracias a vosotras y a todos los oyentes por escucharnos. Buenas noches. Y muchas gracias a Chiti Hoyos también por iluminarnos, como siempre, con pues esta teología del hogar. Muchas gracias a vosotras dos y también recordar a los oyentes que estamos en la campaña de mayo de Radio María y que estamos ahí abiertos a cualquier aportación que puedan tener para que Radio María pueda seguir llegando a muchos hogares. Eso es, pues muchísimas gracias Chiti, gracias Irene, gracias a todos vosotros, todos los oyentes que estáis ahí al otro lado. Un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir.